Bueno, pues ya se lo contaba desde el inicio del programa. Ayer, durante un recorrido por una planta automotriz en Michigan, el presidente Donald Trump dijo que su país no necesita productos estadounidenses, mexicanos y canadienses, que no necesita los autos que se fabrican en esos países y que el TEMEC es irrelevante, que no le hace falta a la Unión Americana. Vamos a platicar al respecto porque esta declaración se genera en vísperas del inicio de conversaciones formales para la revisión del tratado. Vamos a platicarlo con el doctor Juan Carlos Baker, académico de la Escuela de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gusto saludarte. Eh, Pascal, bien, gracias, feliz año. Aprovecho para desearte lo mejor a ti y a tu programa en este 2026 y sobre todo te deseo que haya muchas cosas que reportar. Pues igual, mismos deseos para ti, estimado Juan Carlos. Como digo, una declaración que pues quizá no rompe con las cosas que ha venido diciendo Trump, pero el momento en que lo dice y justo después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dio cuenta de los resultados de la más reciente llamada telefónica en que parece haberse suavizado la tensión bilateral, pues esta nueva declaración vuelve a elevarla. ¿Cómo la viste? Sí, a ver, yo creo que hay que entender la declaración en el contexto de lo que está pasando no solo entre México y Estados Unidos, sino también las acciones recientes de Donald Trump en varios frentes, ¿no? Ya sea Venezuela, Europa, Groenlandia, etcétera. Primero, nada más aquí un par de precisiones, independientemente de lo que diga el presidente Trump, pues yo creo que los números dicen otra historia diferente, Pascal. Los últimos años, los números de 2025 de exportaciones de Estados Unidos de 2025 todavía no terminan de juntarse, pero en los años recientes las exportaciones que Estados Unidos hace a México o a Canadá han estado alrededor del 30-35% de las exportaciones totales de Estados Unidos. México y Canadá son el primero y segundo socio comercial, respectivamente. Estamos hablando de 800 mil millones de dólares de exportaciones. Estamos hablando de entre 8 y 10 millones de empleos en Estados Unidos que van ligados a esta actividad exportadora. Entonces, así como que irrelevante e intrascendente, definitivamente no lo es. Ahora, también hay que recordar pues, que este año, además de la revisión del TEMEC, en Estados Unidos va a haber elecciones intermedias, lo cual pues creo que también nos deja ver que hay una agenda doméstica detrás de todo esto. Entonces, yo pienso, Pascal, que tenemos que ser conscientes que estas declaraciones continuarán, que esta manera en la cual Donald Trump mete presión a todos los niveles posibles, lo vamos a experimentar pues prácticamente todos los días en este año. Y ante esto o ante estas declaraciones, pues yo creo que lo que tiene que hacer México, lo que tenemos que hacer las personas que seguimos estos temas, pues es conocer la historia real, sacarle estos números, tener los contraargumentos listos, pues para poder rebatir estas ideas que, pues en esencia, representan solamente una visión y desde luego no están ancladas con la realidad. ¿Podría ser un intento de llegar a la mesa de negociaciones pues con un piso más alto de lo que quisieran México y Canadá? Sí, desde luego. Yo creo que todo lo que ha estado haciendo Estados Unidos, no solo en estas declaraciones últimas de Donald Trump, sino también lo que viene desde el año anterior, o sea, poner aranceles a ciertas industrias, a automóviles, vehículos pesados, acero, derivados de acero, etcétera, pues efectivamente tienen el objetivo de que los términos de la revisión se vayan a ir adecuando en mente de Trump, me refiero a lo que Estados Unidos quiere. No me sorprendería si la primera, digamos, aproximación de Estados Unidos en esta revisión pues vaya a hacer que algunas cosas de la situación actual, del entorno actual, pues se queden como están. O sea, que Ujú. Estados Unidos nos diga, pues mira, los aranceles llegaron para quedarse, vas a tener un acceso más restrictivo, o incluso cosas, pues tal vez un poco más disruptivas, como lo que está haciendo en Venezuela. Yo te compro petróleo, pero el dinero que ganes con esa venta, pues solamente lo puedes utilizar Ujú. para comprar mis propios productos, ¿no? Entonces, estamos viendo, desde luego,
muchas cosas suceder al mismo tiempo, pero hay que tener la capacidad de reaccionar a todas ellas, ¿eh? Bueno, me gustaría preguntarte cuál es la agenda en las próximas semanas y meses en lo que tiene que ver con la revisión del TEMEC, que está prevista en el texto del propio tratado. Si me permites, hacemos una pausa rápida y regresamos para platicar de eso. Juan Carlos Baker, que me haya esperado para continuar esta entrevista. Juan Carlos, entonces te preguntaba antes del corte, ¿cuál es la agenda, cuál es el calendario de la revisión del TEMEC? A fines del año pasado se decía que desde enero ya habría pláticas formales entre las tres partes. ¿Van a ser pláticas trilaterales o va a ser, como se ha insinuado, un par de pláticas bilaterales entre Estados Unidos y México y Estados Unidos y Canadá? ¿Cómo van a ocurrir las cosas? Fíjate que esa parte, Pascal, es menos clara. De acuerdo a lo que viene en el texto del tratado, lo que digamos es el proceso formal, hay dos fechas clave que sí podemos determinar desde ahora. La primera es el día 1 de junio, que es en la fecha en donde los ministros de los tres países se tienen que juntar y ahí darán a conocer cuáles son las propuestas o las ideas que cada uno de los países quisiera proponer en el contexto de la revisión. Después de eso, la siguiente fecha es el 1 de julio, o sea, exactamente un mes después de eso, en donde se daría ya, digamos, el banderazo formal a los trabajos de, pues, aquellas ideas que hayan tenido el consenso entre los tres países. Desde luego que, pues, yo, como tú, anticipamos o incluso esperamos, es lo deseable, que estos meses de aquí a junio pues vayan a estar repletos de consultas, viajes, eventos, etcétera, para que en todo caso, esa fecha del 1 de junio, que es la que ya tenemos claridad, pues los países, en este caso México, pueda llegar con la estrategia mejor articulada y mejor planteada. Respecto de si va a ser trilateral o bilateral o etcétera, yo creo firmemente que el TEMEC es un instrumento trilateral y el proceso de revisión se tiene que dar de manera trilateral, incluso pues porque es un contrato, si lo deconstruimos, Pascal, pues es un contrato firmado entre los Ujú. tres países, entre tres partes, y para poder tener cualquier discusión respecto de eso se requiere tener a las tres partes presentes. Ahora, eso desde luego no va a eximir que algunos temas pues sean de carácter un poco más bilateral, que realmente incumban a México y a Estados Unidos, o a México y Canadá también. Ujú. Pronto vendrá a México una delegación muy importante de empresarios canadienses. Desde el año pasado vimos que hay también un incremento en esa relación bilateral, pero esos intercambios bilaterales pues no tienen por qué necesariamente sustituir la charla trilateral, ¿no? Bueno, creo que hay que aclarar una cosa, ya lo hemos hecho contigo, pero vale la pena hacerlo de nuevo porque el presidente Trump sigue insistiendo en eso. El presidente Trump dice que se puede dejar fenecer el tratado y no es exactamente lo que va a ocurrir. Es correcto. O sea, el tratado lo que prevé son dos escenarios. El primero, y este también hay que tenerlo siempre muy presente, cualquier país, no solamente Estados Unidos, México, Canadá también, cualquier país se puede salir del acuerdo en cualquier momento. Ese sería un retiro definitivo, vamos a llamarlo. Eso en estos momentos lo pueden hacer. Simplemente habría que mandar una carta a los demás países diciendo que pues ya no queremos pertenecer a este club y 6 meses después de que se haya enviado esa carta, el país en cuestión se retira del tratado. Eso ya en estos momentos puede suceder, perdón que sea insistente, pero es para simplemente volver a hacer el punto que, pues, si Donald Trump realmente pensara que el TEMEC es lo peor que pudo haber sucedido, aunque él mismo lo negoció, Pascal, Ujú. pues ya en estos momentos podría sacar a Estados Unidos del acuerdo sin ningún tipo de preocupaciones. Entonces, que no suceda, a mí me sugiere otra vez lo que decíamos antes del corte, pues que es una estrategia de negociación. El segundo escenario o la segunda cosa que el tratado establece es que va a haber esta revisión, de la cual hemos hablado abundantemente, y si los países no se llegan a poner de acuerdo en revisar y darle continuidad al tratado en este año, eso lo que va a suceder es que va a abrir un proceso de revisiones anuales. O sea, en 2026, suponte, no lo logramos renovar porque no nos ponemos de acuerdo o porque pues políticamente se quiere tener otra agenda.
Entonces, este proceso de revisión lo volveríamos a hacer en 2027, pero el tratado sigue vigente. Si en el 27 no nos podemos poner de acuerdo, entonces nos vamos al 2028 y así sucesivamente hasta un máximo de 10 años, Ujú, ¿correcto? ujú. Si en el caso extremo, Pascal, que en esos 10 años no nos podemos poner de acuerdo en renovarlo, pues sí, efectivamente en ese momento el tratado dejaría de existir como figura jurídica, pero pues estás hablando de un horizonte de 10 años que te lleva a 2036, no es de ninguna manera automático como el presidente Trump lo ha sugerido. Ujú. Y si se ponen de acuerdo, entonces se vuelve a revisar 6 años después. ¿Es correcto? 16 años después, o sea, 16 suponte que años después. exactamente, Sí. los periodos de vigencia se marcan por 16 años. Si Ujú. nos ponemos de acuerdo en 2026, la siguiente revisión vendría hasta el 2042. Si fracasamos en eso y nos vamos a las revisiones anuales y suponte que esto suceda en 2030, pues la siguiente revisión se da en el plazo correspondiente, ¿no? De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues quedó ahí bastante claro porque sigue por las declaraciones de Trump en el ambiente esta idea de que pues, Estados Unidos puede dejar que el tratado pierda vigencia, fenezca, y no es así, no es lo que va a ocurrir a partir del mes de junio y julio, que son fechas que están claramente establecidas dentro del acuerdo. Lo que sí puede pasar es que no haya acuerdo en el proceso de revisión y eso implica que el año que entra habrá que hacerlo de nuevo, como tú ya nos has explicado. Pues Juan Carlos, vamos a seguir todo este proceso con mucha atención y no dejan de ser, nada más para concluir, pues no dejan de ser relevantes las cosas que diga Trump, aunque no estén necesariamente apegadas a la verdad. Sí, por supuesto, hay que darle la importancia que merece, porque dentro de todo lo desordenado que puede ser el presidente Trump, ahí vamos encontrando como unos trazos de pues la manera en la cual Estados Unidos va a ir trasladando sus peticiones. Entonces, claro que hay que seguirlo y pues bueno, ni hablar, este proceso hay que sacarlo adelante y como en el fútbol, pues para llegar al final los partidos tienen que jugarse. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho que nos hayas acompañado nuevamente en el programa. Te deseo feliz año. Con mucho gusto, Pascal, igualmente un abrazo. Gracias, el doctor Juan Carlos Baker, académico de la Universidad Panamericana y ex subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, uno de los negociadores del TEMEC por parte de México.